Amén, amén. Damos gracias al Señor. Esta escena de la Biblia que hoy compartiremos es una escena en la que Jesús está. Es una escena en la que Jesús está llegando de liberar a aquel endemoniado en la otra orilla, es decir, allí en Gadara. Él acaba de liberar un endemoniado y sube otra vez a la barca para atravesar a la otra orilla. Cuando él llega a la otra orilla, se suscita esta historia que hoy vamos a leer desde el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, y a partir del verso 21, Marcos 5, 21. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, Marcos 5, 21, empieza a narrar la llegada del Señor Jesús a la orilla, diciendo: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Si usted presta atención, aquí aparece un personaje central en la escena, y es un principal en la sinagoga. Vamos a decir que el pastor de la iglesia se fue corriendo a buscar al Señor Jesús porque estaba atravesando una situación extrema, una situación muy difícil, una situación complicada. No era él el del problema, era su pequeña hija la del problema. Y usted y yo sabemos lo que es atravesar una dificultad con alguno de nuestros hijos. Muchas veces el Señor nos ha traído a los pies de Él a causa de alguna dificultad con alguno de nuestros hijos. Todos los que aquí somos padres sabemos cuánto uno ama a sus hijos, sabemos lo que uno es capaz de hacer por sus hijos. Y este hombre era alguien importante, un principal, un estudioso de la palabra, lo que vendríamos a entender como un pastor en la congregación. Pero este hombre, según narra aquí la escritura, cuando se entera de que Jesús llegó a la orilla, él corre para postrarse a los pies de él. Yo no sé cuántos en este lugar estarán atravesando dificultades con sus hijos, pero sé que más de uno. Me lo imagino porque así es la vida, ¿no? Siempre escuchaba yo a mi madre decir: hijos chicos, penas chicas; hijos grandes, penas grandes. Y uno lo escucha de niño y dice: ¿qué estará diciendo mi madre?, ¿no? Pero cuando uno va creciendo, empieza a entender lo que decía su madre. Empieza a entender que realmente uno nunca deja de amar a sus hijos. Uno nunca deja de estar pendiente de ellos. Uno nunca deja de preocuparse por ellos. Pueden estar grandotes, con hijos, casados, todo con hijos y todo, pero uno siguen siendo sus hijos. Y usted y yo entendemos lo que es ver a un hijo atravesar una dificultad, ver a un hijo sufrir, ver a un hijo tener necesidad de uno y que uno no tenga la salida al problema de su hijo. Aleluya. Ver que tu hijo te necesita, pero tú ver en tu interior y encontrar que no puedes hacer nada para sacarlo de su sufrimiento. Aquí la situación era extrema porque la Biblia narra que su hija estaba agonizando. Era una situación urgente, era una situación extrema, era una gran necesidad, y esto lo entendía el principal de la sinagoga y se sabía falto de las herramientas necesarias para ayudar a su pequeña hija.
si usted y yo somos lo suficientemente humildes en nuestro caminar, tendremos que reconocer, como este hombre, que en nosotros no tenemos la solución a las dificultades que atraviesan nuestros hijos, que atravesamos nosotros. Nosotros podemos mirar nuestra cuenta bancaria, nuestros títulos, nuestros grados, nuestros conocimientos. Es más, hasta ser unos buenos cristianos, como era este hombre, según narra, porque él sabía, él conocía de Jesús. Él decía: ven, le dijo al Señor Jesús. El hombre sabía la necesidad que tiene el ser humano de que el Señor Jesús esté en medio de su caminar. Usted y yo sabemos la necesidad que tenemos de la presencia del Señor Jesús en nuestro caminar. Este hombre, siendo un estudioso de la palabra, como usted, como yo, entendía que la presencia del Señor es necesaria en todo momento, en las buenas o en las malas que estemos atravesando. Él le dice: ven, y le dice: pon tus manos sobre ella. El hombre conocía, el hombre sabía el poder que radicaba en Jesús. Él sabía que si el Señor Jesús iba e imponía manos sobre la niña, ella sería sana de aquel azote, de aquel sufrimiento, de aquella circunstancia, de aquella enfermedad. Como usted y como yo, que conocemos que somos necesitados del Señor. Sea el problema nuestro, sea el problema de alguno de nuestros seres queridos, sea el problema de uno de nuestros hijos, sea el problema de nuestros padres, sea el problema de nuestros hermanos, yo no sé, pero sabemos, tenemos la certeza de que necesitamos al Señor Jesús para poder ayudar a aquel de los nuestros que atraviesa dificultad. Si somos lo suficientemente humildes, tendremos que reconocer que nuestras finanzas no alcanzan, nuestros conocimientos no alcanzan, nada de lo que tenemos alcanza, solo Jesús alcanza. Usted y yo entendemos lo que es ver a un ser querido necesitando de nosotros y nosotros no tener los medios para ayudar a ese ser querido. Pero usted y yo tenemos abundancia de recursos en aquel que nos amó primero, en aquel que nos llamó, en aquel que nos sacó de tinieblas a la luz. Usted y yo tenemos esperanza en Jesús. Usted y yo tenemos salida a cualquiera que sea el problema, a cualquiera que sea la dificultad. Tenemos salida en Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor Jesús está pronto para responder tu clamor. Dice que este hombre, cuando supo que Jesús estaba en la orilla, él corre de frente al Señor Jesús porque le conoce, sabe quién es, como usted y como yo, que nos congregamos en este lugar. Conocemos al Señor, conocemos el poder del Señor, conocemos lo que Él carga. Él corre y se postra a los pies del Señor pidiéndole, clamándole por ayuda, porque la situación de su pequeña era una situación extrema. Y el Señor Jesús está pronto siempre para responder tu clamor. El Señor Jesús está pronto para responder tu clamor. Aquí la historia narra que cuando el Señor oye al principal llamado Jairo y escucha la exposición del problema de él, el Señor se pone en pie y empieza a seguir a Jairo hacia la casa de aquel. La presencia del Señor en tu circunstancia está a un clamor tuyo de distancia. Tan solo clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Clamemos a Él sin importar la gravedad del problema que estemos atravesando. Él siempre tiene la salida, Él siempre tiene la solución. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? El principal corre y va de frente al Señor Jesús.
El Señor Jesús responde prontamente a su clamor y empieza a seguirle de camino a la casa de este hombre llamado Jairo. Pero, diga pero, si seguimos leyendo aquí, dice en el verso 22, cuando dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho. Diga, rogar mucho. Hermanos, usted cuando usted está atravesando una dificultad, usted sabe lo que es rogar mucho. Pero cuando usted está en sus momentos de victoria, usted se olvida de rogar mucho. Yo también. Pero cuando estamos en momentos de mucha dificultad, entonces podemos describir con exactitud lo que significa rogar mucho. Postrarse a sus pies, clamarle a Él, pedir auxilio, reconocer que no podemos más. Solamente en los momentos de dificultad. Y el Señor está aquí rodeado por la multitud en un momento de regocijo. Acaba de liberar al endemoniado de la otra orilla. La gente le sigue, están todos contentos. Pero el Señor es capaz de dejar el lugar del regocijo para caminar al lugar del lamento junto contigo. El Señor mismo nos ha enseñado a ser capaces como iglesia del Señor, como hijos suyos, de gozarnos con los que se gozan, pero también de llorar con los que lloran. Tener la capacidad de dejar la fiesta para ir al lugar del luto y acompañar a nuestros hermanos en esos momentos de dificultad. El Señor Jesús se levantó. ¿Cuántos aquí son capaces, no? Si hacemos una encuesta, ¿dónde prefiere que lo inviten? ¿A la fiesta o al velorio? Ya sabemos los porcentajes que va a arrojar la encuesta. Porque a todos nos gustan las victorias, los momentos felices. Pero la vida no está compuesta solo de momentos felices. La vida tiene montes, pero también tiene valles. Tiene momentos de luz, pero también momentos de oscuridad. Y el Señor nos forja tanto en nuestras fiestas como en nuestros sufrimientos. El Señor está con nosotros tanto en nuestros momentos de victoria como en nuestros peores fracasos. Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Este hombre le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Un principal de la sinagoga que entiende el poder del Señor. Usted y yo aplicamos estos principios. Clamamos al Señor. Pedimos por su presencia en todo momento con nosotros. Pedimos que Él camine con nosotros, que Él nos toque, que Él toque a los nuestros. Porque así los nuestros serán salvos y tendrán vida. Aleluya. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En medio de este caminar del Señor Jesús con un hombre importante, con nombre, que se llama Jairo, principal en la sinagoga, aparece alguien que no tiene un nombre en la palabra. NN. El Señor Jesús está caminando con el pastor, de camino a resolver la circunstancia que éste atravesaba. Pero en su caminar aparece una mujer sufriendo de un azote no reciente, sino que de un problema que acarrea por 12 años. Una mujer que, según describe, tiene un flujo de sangre hace 12 años. Yo no sé
Si quizás como médico uno lo primero que se imagina está con cáncer la mujer. ¿Qué más puede hacerla sangrar tanto tiempo? Y uno sigue haciendo el diagnóstico y luego hace el pronóstico y dice, bueno, sí, en ese tiempo no había apenas médicos, ¿no? Estaría Lucas por ahí, pero no eran especialistas. No había cómo hacerle una biopsia para ver qué es lo que tenía o hacer exámenes más profundos para ver cuánto abarcaba, si tenía alguna metástasis por ahí, si se había diseminado el problema en todo el cuerpo. Ya son 12 años. Si sería solo alguna zona que había que cauterizar para que pare, pero no había con qué hacerlo, no había cómo mirarlo, no había cómo diagnosticarlo. El pronóstico es malo. El pronóstico es reservado. Pero ya uno hasta se atreve a decir que la mujer está condenada a en cualquier momento perder la vida a causa de esa enfermedad. Está descrito que lleva 12 años así. Y ya probó de todo, ya lo que le dijo la vecina que haga, ya lo hizo. Tomate esta agua, hacete esto otro, pues ya lo hizo todo. Fue no a uno, sino a muchos médicos. Y solo le causaba sufrimiento su búsqueda de solución al problema. Había gastado, no poco, dice que había gastado todo lo que tenía. Y aquí la palabra nos describe la situación, la circunstancia de esta mujer, nos las describe bien. Todos aquí en la sala podemos entender que la situación era mala, muy mala. Ella ya no tenía dinero, sufría mucho. Es que no es solo que sangraba, sino que sufría, era un azote. Día a día, levantarse, si es que durmió, y ver que el problema continúa. Día tras día, levantarse seguramente con dolor, con incomodidad, aislada hasta socialmente, porque no hay cómo salir así. Había gastado todo, había consultado muchos médicos, pero en lugar de mejorar, la cosa le iba peor, dice. O sea, en resumen quiere decir que todo lo que gastó, todo lo que hizo fue en vano. Que si me decían de entrada que no iba a tener solución, yo me lo guardaba para dejarlo de herencia, ¿no? Pero dice que antes le iba peor. Todo lo que hizo fue en vano. Nada había aprovechado, antes le iba peor. Y el verso 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él, en medio de la multitud. Oiga, ponga usted el lado a lado a los dos personajes de esta historia. Está el principal de la sinagoga, que va de frente buscando al Señor. Y está esta mujer que no tiene un nombre, solo se la describe por su problema. ¿Cómo hacen con nosotros, no? O hacían, ¿no? No teníamos nombre. ¿Cuál? Ese. El tal, ¿no? El borracho, el inservible, el adicto. Ese era el nombre. Así la conocían a esta mujer por su problema. Está el hombre, el principal de la sinagoga, se llama Jairo. Su posición, su nombre, que va de frente a buscar al Señor. Pero hay una mujer que tiene un problema, que no se dice su nombre, que viene a buscar al Señor porque escuchó hablar de Él y viene por detrás, haciéndose campo entre la multitud, porque dice que lo apretaban. La mujer viene por detrás del Señor en busca, no de una palabra de Él, no de que le ponga las manos, no de que suelte la palabra, no de que vaya con Él hasta su casa, sino tan solamente tocar el borde de su manto para conseguir su salvación y su sanidad.
Quizás en esta mañana tú eres como el principal de la sinagoga. Conoces la palabra, llevas 10 y tantos, 20 y tantos años. Y vienes de frente a buscarlo al Señor. Pero quizás tú eres como esta mujer que conoce su condición, que sabe lo indigna que es, siquiera de que el Señor la vea acercándose a ella. Conoce lo inmunda que está. Sabe lo que dice la ley de ese tiempo. Una mujer no puede acercarse a él. Una mujer con flujo de sangre no puede acercarse a él. Está totalmente prohibido. Ella conoce su condición. Quizás tú estás como aquella mujer que no es la super cristiana, no es el super cristiano, pero es alguien que conoce y reconoce lo sucio que ha estado, lo mal que ha caminado. Y tanto aquel que conoce mucho de la palabra como esta mujer pueden alcanzar un toque del Señor. Tanto aquel que viene a esta congregación hace tiempo como aquel al que lo invitaron hoy puede hoy salir totalmente cambiado, salvo, sano, en paz por un toque del Señor. Dígale al hermano que tiene al lado: Dios es bueno. El Señor es bueno. Si usted y yo estamos en este lugar y llevamos los años o el tiempo que llevamos buscando su presencia, aprendiendo más acerca de Él, buscando conocerle a Él, es porque tenemos que llegar a ser el instrumento que Él quiere para que algún día se diga por ahí: yo pues lo escuché al hermano Dixon que dijo, vino aquí una vez un hombre que se llamaba Juan y lo escuché hablar de Jesús. Porque dice aquí que la mujer llegó en busca del Señor por detrás entre la multitud porque oyó hablar de Jesús. ¿Cuántos predicadores hay en este lugar? ¿Cuántos predicadores hay en este lugar? Dice la palabra ahí en Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Refiriéndose a aquellos que no conocen al Señor. Este hombre, el principal, conocía al Señor. Por eso fue de frente e invocó, clamó. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor dice que los pies suyos y los míos son hermosos, porque usted y yo somos aquellos que proclamamos el evangelio del Señor. Usted y yo comunicamos las maravillas de las buenas nuevas. Usted y yo damos a conocer las maravillas del Señor a aquellos que no le conocen, para que un día, en medio de su azote, de su dificultad, busquen al Señor, porque un día escucharon hablar de Él. La mujer había oído hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aleluya. ¿Cuántos han tocado el manto del Señor? Porque decía, mire, el principal de la sinagoga fue de frente al Señor Jesús y le dijo al Señor Jesús: si usted viene conmigo, Señor, y pone mano sobre mi hija será salva y va a vivir. Y todos escucharían allí lo que el principal de la sinagoga decía. Pero esta mujer
que vino escondida por detrás, probablemente medio arrastrándose por el suelo. No decía en público, sino que se decía para sí: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Porque hay oraciones públicas, pero también hay oraciones secretas. Y ambas el Señor las escucha. El Señor escucha tu oración. El Señor escucha tu clamor. Así sea que no lo haces desde el púlpito, quizás lo haces en lo más secreto de tu habitación, quizás lo haces en la penumbra de la soledad de tu circunstancia. Pero así sea con micrófono o en tu corazón, el Señor oye tu oración. El principal fue de frente hablando, todos oían, mas esta iba en secreto, hablando para sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y el manto yo lo traje hoy para mostrárselo. Sé que todos lo conocen, pero qué hermoso que es ver el manto hebreo, conocido como el talit, que es el manto de oración hebreo, que el Señor Jesús usaba en sus tiempos. Él lo usaba. Él usaba uno así, como este, se lo muestro así. Normalmente lo usaban todo el tiempo, y cuando iban a orar se cubrían con él la cabeza. Usted conoce el talit, y conoce que él está descrito en la palabra cómo tenía que ser fabricado, que tenía que tener en las puntas estos recordatorios, para que cuando los vean se acuerden de mis mandamientos. Yo no sé si la mujer en lo secreto habría ya escuchado lo que decían de Jesús. Seguro que sí. Seguro que escuchó que acababa de liberar a un endemoniado allí. Seguro que escuchó que fue movida a curiosidad a buscar. Y cuando usted va y busca en Malaquías, se lo voy a poner por ahí, Malaquías 4, 1 y 2, el final del Antiguo Testamento, lo último dice Malaquías 4, 1, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es estopa? No es en inglés stop, no, estopa. Estopa es paja, bagazo. Serán bagazo, serán paja. ¿Todos quiénes serán así? Los que hacen maldad, los soberbios. El día va a ser como un horno, y los malos van a ser como paja. Los soberbios van a ser como paja. Aquel día vendrá y los abrazará. No de abrazar, sino de brasa. Y la paja arde bien en la brasa. Y dice: ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, a nosotros, hermano, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es nuestro sol de justicia? El Señor Jesús. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí, si usted se pone a estudiar sus alas, usted se imagina a Jesús con alas ya, ¿no? El sol de justicia, el Señor Jesús. Y en sus alas, y usted, si tiene ahí una concordancia, toque ahí donde dice alas, a ver qué dice realmente. Dice: en el borde traerá salvación. En el borde. Este de aquí, la palabra es kanaf y tzitzit, el borde del manto de oración hebreo. Dice la palabra
estaba profetizado que vendría el sol de justicia y que en sus bordes traería salvación, sanidad para todos nosotros. Yo no sé si esta mujer alguien le sopló, pero ella iba caminando, quizás arrastrándose por el piso, mirando el borde del manto del Señor, mirando el borde del manto y corriendo con tal fe que no había nada que la detenga. Yo no sé cuántos aquí son capaces de correr sin que nada los detenga en búsqueda de la presencia del Señor. Pero es que es prohibido. Es mujer, está sangrando, está inmunda, no puede acercarse a un varón, menos a un sacerdote. Pero esta mujer tiene tal fe que nada la detiene, y ella quiere tan solo tocar ese borde que la palabra dice que traerá salvación. Ella está viendo al sol de justicia caminando sobre las calles de Israel, a las orillas del lago Genesaret, del mar de Galilea, y ve los bordes de los cuales quizás ella escuchó a un maestro hablar. Y a la mujer se le revela, como a usted y a mí, como a usted que viene por primera vez, que viene porque lo invitaron. Esta mañana se le revela que sin importar su condición, usted no es la principal, no es el pastor, no es el cristiano de año. Usted conoce su condición, pero se le revela que el sol de justicia está caminando a su lado porque quiere ser tocado por usted. Porque para eso Él vino, para que nosotros extendamos nuestra mano y toquemos el borde de su manto y seamos salvos. Sin importar la condición que usted tiene el día de hoy, el Señor vino por usted. No, pero es una situación urgente. Él tiene que ir a resucitar o a sanar antes de que se muera esa niña, la hija del pastor. ¿Quién soy yo para detenerlo? Usted es alguien a quien el Señor Jesús ama, y ama de tal manera, así dice la palabra, que el Padre amó de tal manera a cada uno de nosotros que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que nosotros extendamos nuestra mano y seamos capaces de tocar el borde de su manto para ser salvos, para ser sanos. Él iba de camino para algo importante, pero aquella mujer en el camino era alguien importante para él. Tú y yo somos importantes para el Señor. La mujer extendió su mano, tocó el borde y dice, como nos gusta, ¿no? Dice la palabra, al instante se secó el sangrado de 12 años de aquella mujer. Al instante se sintió sana. ¿Usted puede sentir lo que esta mujer sintió? A veces escuchamos las historias bíblicas y como ya las escuchamos antes, incluso no somos capaces de extraer el poder que hay en ella. Alguien 12 años. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú. Quizás no es una enfermedad, puede ser una relación, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud, no sé. Porque por fuera todos nos vemos bonitos, ¿no? Peor en la iglesia. Yo me doy la vuelta y usted hasta alas debe ver cuando me paro aquí. Por fuera. Pero allí en lo secreto, todos tenemos algo por lo que clamar. Todos tenemos algo por lo cual clamar. A veces ni siquiera es nuestro, es de nuestros hijos, como la de este pastor. Pero todos tenemos algo por lo que clamar. Si nos miramos por fuera, hasta comodidades tenemos mucho. Si le va bienísimo, ¿qué va a sufrir? Pues ese hombre no tiene necesidad, lo tiene todo en la vida. Pero usted no ha ido a verlo en su habitación, en la intimidad,
lo que Él carga en su interior. Todos tenemos algo por lo cual acercarnos al Señor, por lo cual clamar al Señor. Absolutamente todos. La mujer extendió su mano y tocó el borde de su manto. Y al instante, yo me imagino, oiga, es como que le digan a usted: hermano, le cuento, aquí están sus análisis. Oiga, tanto tiempo que usted estuvo mal, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero usted está sano. Usted está totalmente sano. Si el diagnóstico decía que se tenía que morir, pero aquí está el hombre vivo, la mujer despierta, el niño correteando. Cuando usted agarran que usted no depende de si llovió o no llovió, si suben o bajan los intereses. No depende de nada de eso, porque usted depende solamente de su Señor, de su Salvador, de Jesucristo nuestro Señor, nuestro amado. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay sanidad, solo en Él hay paz. La mujer tocó el borde y al instante, después de 12 años de gastar plata, hermano, 12 años de dolor, 12 años de peregrinar, 12 años de que ¿cuándo irá a cambiar esta situación? Ya no se puede vivir así. ¿Por qué a él, Señor? ¿Por qué no a mí, que soy más viejo? 12 años. Y que de pronto usted vea que el problema se acabó. Usted sienta que está sano, que ya no sufre más por aquello. Al instante. Y el Señor Jesús estaba de ida a sanar, a salvar a la hija del pastor. Pero en el camino, ¿cuántos aquí son capaces de extender su mano en el camino y tocar el borde del manto del Señor? Cuando Él va de camino, Él se da la vuelta y dice: ¿Quién me tocó? Todos los demás se apartarían, ¿no? Porque como estaban apretándolo, ¿quién me tocó?, dice Jesús. Y los discípulos lo miran y le dicen: ¿qué, Señor? ¿Qué será? Pues estará insolado el Señor, dirían, ¿no? Tanto cruzar de aquí para allá el mar. Pero ¿cómo pregunta usted eso, Señor, si todo el mundo lo está apretando y usted dice: ¿quién me tocó? Y el Señor dice: no, pero es que ustedes me apretan, pero alguien me tocó. Aleluya. No sé, todos levantan sus manos, todos cantan, gritan, escuchan o se hacen los que escuchan la prédica, pero alguien me tocó. Porque hasta el motivo de venir a la congregación de cada uno de nosotros es distinto. A muchos venimos porque si el pastor se da cuenta que no voy, se da cuenta, yo lo veo que él se da cuenta. Mejor vamos, alistate. O por la camisa nueva, ¿no? O el alisado japonés. Tengo que ir pues a la iglesia para que me vean, si no voy a gastar tanto para que no me vean. Tenemos motivos y motivos para venir a la congregación. Muchos se acercan a Él, muchos nos acercamos a Él. Pero ¿quién lo tocó en esta mañana? ¿Quién ha tocado al Señor en esta mañana? Sin importar si la predicación es mala, si los de la alabanza lo hacen bien, lo hacen mal, si danzan bien, si le dan con la bandera, si no sé, sin importar. ¿Cuántos son capaces de extender su mano en esta mañana y tocar al Señor de manera tal que Él se voltee y diga: ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado hoy? Pero si todos te apretamos, no, pero es que alguien me tocó de manera tal, aleluya, que poder salió de mí hoy. Esta es una mañana diferente, es un día diferente, donde poder sale del Señor a causa de tu búsqueda de Él con fe, anhelando. No viniste solo por servir, no viniste solo por cumplir,
Viniste porque el Señor está aquí para que toques su manto. Él quiere intimidad contigo. Extiende tu mano. Poder sale de Él. En el borde de su manto hay salvación, hay sanidad para aquellos que saltaremos como becerros de la manada. Para los que son como paja, como estopa, solo el fuego les espera, pero para nosotros los verdes pastos donde como becerros saltaremos gozosos, sin importar cuántos años nos duró el azote, sin importar cuántos años hemos tenido que sufrir. Saltaremos como becerros de la manada. Aleluya. La mujer se vio descubierta, ¿no? Y acuérdese cómo llegó ella. El principal llegó de frente, ¿no? Conocedor de la palabra. No, yo sé que este es el hombre que va a salvar a mi hija. Y está bien como lo hizo el principal. Pero la mujer, recuerde que vino por detrás, a escondidas. Porque a diferencia del principal, ella cargaba algo que se llama vergüenza. Ella no fue capaz de ir de frente porque ella tenía vergüenza. Uy, santo es el Señor. Yo siento que el Señor le está hablando a alguien esta mañana. Ella tenía vergüenza, pero déjeme decirle que la vergüenza suya se acaba hoy por el toque del Señor. Ella fue por detrás, lo tocó, se sintió salva, se sintió sana, se vio sana. El Señor Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y ella, ya no por detrás, sino que de frente va y se postra ante sus pies y le dice todo. Yo he sido, Señor, yo tenía 12 años, un sangrado. Yo, Señor, no tenía que acercarme a usted. Yo estaba impura, estaba inmunda, no merecía lo que usted ha hecho por mí, mas ahora estoy frente a frente con usted, postrada a sus pies, para agradecerle lo que ha hecho en mí, porque nadie antes pudo hacer lo que usted hizo hoy. La vergüenza se acabó. La vergüenza se acabó porque ella ya no vino por detrás, de escondida, avergonzada, sino que vino de frente, restaurada, sana, con su identidad, entendiendo que lo que tuvo que atravesar fue para un día estar frente a frente con su Señor, agradecida con Él. En eso estaban cuando vienen de la casa del pastor y le dicen: ya no lo moleste al Señor. En vano, se murió. Oiga, la peor noticia que pudo recibir este hombre la recibió ahí, en medio de un milagro del Señor, con otro que no era el pastor de la iglesia, que no era un cristiano de años. Y él, que era conocedor de la palabra, que sabía quién era Jesús, en medio de esa escena tiene que escuchar la peor noticia: tu hija ha muerto. Ya no molestes más al Señor. Es en vano, sin esperanza, no hay solución, no hay salida. Lo peor ya ocurrió. Y ahí está el pastor, viendo cómo el Señor obra en los demás, pero para él parece que no hay. Ahí está el cristiano. Yo sé que hay pastores en esta sala y sé lo que atraviesan cada uno de ellos. Y sé que hemos visto milagros en otros. Sé que hay cristianos de muchos años aquí que ven que con una sola palabra la gente que ni le conocía ha sido sana. Y sé que nos quedamos ahí pensando, ¿no? Señor, explíqueme. Exijo una explicación. Pero aún para ti, hermano, que conoces al Señor, que te congregas regularmente, que buscas su presencia, que sabes que un toque de Él cambiaría tu situación, aún para ti
el Señor está. Porque no estaba en la casa. Pero quiero decirte que tu búsqueda provoca que el Señor Jesús esté. Y puedes caminar mirando milagros en otro, pero tu día llega en que puedes gozarte de tus propios milagros. El Señor le dice: tranquilo, no temas. Pastor, hermano, el Señor te dice, a pesar de la mala noticia que has escuchado, no temas, cree solamente. Y yo se lo voy a leer para que usted lo... Dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Le están dando una mala noticia a su siervo, a aquel que enseña su palabra, a aquel que busca de su presencia. Y él se voltea hacia él, hacia el pastor, y le dice: no temas, cree solamente. Y yo creo que ahí se acaban los argumentos del pastor, ¿no? Y no dice: pero dicen que se ha muerto, ni nada. Solo le queda una cosa: creer. Y a usted y a mí en esta mañana solo nos queda una cosa: creer y seguir caminando. Porque claro, sería bien que él diga: no, tranquilo Jairo, ¿eso se llamaba Jairo? Tranquilo Jairo, usted es mi siervo, yo suelto la palabra y su hija está sana ahorita allá en ese lugar, y quedarse. No, pero el Señor Jesús le dice: no temas, cree, falta camino, pero lo vas a caminar conmigo hasta la presencia de tu hija. Te falta caminar. Tienes la mala noticia contigo, pero yo camino contigo. En medio de... Usted sabe lo que es caminar, esperando encontrarse con lo peor, con lo que usted tanto temía. Llegar allá y encontrar el peor enemigo, la muerte, en aquel a quien usted más ama, su hijo. Pero usted está caminando con la presencia del Señor. Y no importa el tiempo que lleve, el Señor está con usted. Y usted va a caminar y llegará a ese lugar y encontrará a su hijo vivo. No, ¿a qué llegó usted, Señor, si ya se murió? Y estaban las contratadas para llorar y todo ahí en el velorio ya. Y el Señor Jesús le dice: no, sálganse todas ustedes, no está muerta, duerme. Duerme, le decían. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo pues va a decir? Está haciendo la burla a este hombre. Sacó a todos de la casa. Hermano, a ese que habla mal en su casa, que solo da palabras de desánimo, que dice no hay solución, no hay salida, sáquelo de la casa. El Señor Jesús los sacó, solo entró con el papá, la mamá, Pedro, Jacobo y Juan. E hizo lo que le había pedido el principal. Extendió su mano, tocó a la niña y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te hablo, levántate. Quizás la que está en esa condición no es la niña, sino que somos nosotros. Pero el Señor extiende su mano, y si no fuimos capaces de tocarlo en el camino, Él extiende su mano, nos toca y nos dice: levántate. Porque así como Él puede con la enfermedad, puede con la muerte. Ni la enfermedad ni la muerte son capaces de detenerlo, porque no lo pudieron detener. La muerte no pudo contra Él. Y así sea una enfermedad,
una disfunción, o sea, la muerte de un sueño, de un proyecto, de una relación, para el Señor Jesús no hay nada imposible. Para el Señor Jesús no hay absolutamente nada imposible, porque ni la muerte pudo detenerlo. Y si Él en esta mañana te dice, levántate, ciertamente estarás en pie. No mires el entorno, no escuches las voces de los demás, solo escucha la voz del Maestro en este día. ¿Por qué no nos ponemos de pie para agradecer al Señor? No escuches las voces de los demás, solo escucha la voz del Maestro en esta mañana. Obedece su mandato. Él suelta la palabra, Él te toca y suelta la palabra en esta mañana. Levántate. Nada se ha perdido, absolutamente nada se ha perdido, todo es restaurado hoy. Yo no soy deudor de nadie, dice el Señor. El Señor dice, yo no soy deudor de nadie. El que me busca ciertamente me encontrará. Los que temen de mi nombre, los que me aman, serán y saltarán como becerros de la manada. Se gozarán en los pastos verdes que yo tengo preparados para Él. Aleluya. Levántate. Levántate. Tu oración puede ser pública, puede ser en secreto, pero el Señor está. No importa la condición, la circunstancia, Jesús está. Sus manos, libre sería.